Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. Tu futuro inmediato con tu persona especial. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis, vamos hacer este interactivo que tiene que ver con tu persona especial. Vamos a hablar de tu futuro inmediato con esta persona. Como siempre, ya sabéis que iremos un poquito más allá. Como bien sabéis, funciona de la siguiente manera. Voy a poner dos cartas sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Tu futuro inmediato con tu persona especial. Vamos a concentrarnos. Opción número 1, opción número 2. Concéntrate, piensa bien en la pregunta que estamos haciendo, piensa en tu persona especial, elige y elige bien. Vamos a comenzar con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1, tu futuro inmediato con tu persona especial. Vamos a ver. Veo muchos de vosotros que estáis esperando noticias de esta persona. ¿Bien? Vas a tener noticias, ¿vale? Lo que pasa es que veo a esta persona como que tiene que tomar decisiones. O debería tomar decisiones. ¿Bien? Entonces dice que tú vas a tener noticias de esta persona y que las noticias en un principio son gratas para ti. Son gratas para ti en el aspecto de que lo que yo veo aquí, en el caso de que fuera una persona que estuviera, en el caso de que es una persona que estuviera en otra relación, hablan de cómo te cuenta esa persona que están pasando por un momento de estancamiento, ¿no? Entonces, que lo que más indica es como si te confirmara de alguna forma esta persona especial que va a haber como algún tipo de separación o algo así. Bien. Y algo en concreto te dirá, porque me sales como pensando que eso es un hecho, ¿no? El tema de la separación. Luego, por otro lado, dicen las cartas, antes de dicha separación entre ellos dos, habría como una salida del hogar. Y en esa salida del hogar, sí te digo que habría más acercamiento entre vosotros. O sea, durante ese tiempo en el cual se da esa salida del hogar, vosotros dos estáis más unidos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Para muchos de vosotros veo una situación como que no se ha dicho claro, ¿no? O no se ha dicho claro realmente qué es lo que sois, ¿no? Dejando siempre como esa incertidumbre, como esa duda. Aparte de no decirse claro, es cierto que se ha insistido a lo largo de esta historia en que solo sois amigos, aunque luego las actuaciones hayan sido diferentes, ¿bien? Entonces dice, esta situación da un paso más. Entonces, los que hayáis estado en esta situación hablan de un paso más, en concreto, respecto a esto. Los que llevéis tiempo, que no os veis con esta persona especial, hay un encuentro dentro de 2 semanas, que es un encuentro físico, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver cómo está esa persona especial tuya a día de hoy. Está pasando por un obstáculo con la relación que tiene, ¿eh? Y todo apunta, dicen las cartas, todo apunta a que hay una separación, porque hablan de una liberación por parte de uno de los dos, ¿vale?
Yo creo en muchos casos que aquí se ha descubierto la traición, ¿vale? Pero hay muchos casos que cuando se descubre una traición, el que pierde o la que pierde es la persona que está en la clandestinidad, pero en este caso no es así. Y no porque esto sea una guerra y a ver quién gana, no, sino porque esta persona por este engaño, digamos, le dejan el camino libre, ¿vale? Como por así decirlo. O sea, que está con alguien que no perdona engaños, dicho de otra forma. Vamos a ver qué más. Bueno, avance entre vosotros dos, pero no corras no corras en el aspecto de profundizar en la relación, no corras en el aspecto de querer grandes cosas con esta persona ya. Es algo que va a evolucionar de forma muy lenta. Bien, vamos a ver si hay un compromiso mayor de cara a futuro entre vosotros, ¿vale? Realmente tu historia con esta persona comienza ahora. Pero como han dicho las otras cartas, no vayas a por el compromiso de la noche a la mañana. O sea, ten paciencia en este aspecto, así lo dicen las cartas. No busques ese compromiso, deja las cosas en manos del universo y verás cómo vas a ir viendo resultados. En este caso, que son resultados que se irán dando todo acorde a una evolución, todo de forma progresiva, lenta, pero segura. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver. ¿Qué iba a hacer yo? Ay, madre mía, se me va ya la olla. Os veo un viaje a vosotros dos, ¿eh? Os veo un viaje que se podría dar un día 25, así lo dicen las cartas, un día 25, un desplazamiento, recompensas a partir de recompensas bastante amplias en toda esta historia, a partir de el mes de, digamos, enero, finales de enero diría yo más bien, finales de enero se verían ya recompensas en toda esta historia, ¿bien? Así que lo que salen en este caso, en esta opción número 1, son cartas bastante positivas en este caso, ¿eh? Llegan acontecimientos y en este caso positivos para vosotros. Insisto en lo que hemos comentado, el tema de no hay que correr tanto, por lo menos en este caso. No hay necesidad de ir deprisa, porque si vas deprisa con esta persona no vas a obtener los resultados que tú quieres. Bien, vamos a seguimos. Opción número 2. Tu futuro inmediato con tu persona especial. Hay muchos acontecimientos aquí que tienen que suceder, muchas emociones, emociones buenas, emociones malas. Vamos a ver.
Hay una confusión aquí en uno de los dos, como que no saben muy bien qué es lo que siente, ¿no? Es una confusión respecto a los sentimientos. Pero también tengo que decir que hay algo que está resurgiendo, así lo dicen las cartas. Dice, hay algo que está resurgiendo aquí. Mira, tu persona especial está en una situación que legalmente no está separado o separada. Bien, pero esto ya se avecina, esto ya llega, ¿vale? De cara a futuro inmediato con tu persona especial y tú. Hablan de cambios y esos cambios son decisiones tomadas, ¿vale? Pero aquí no se trata de decidir entre una persona y tú. Aquí no se trata de decidir entre dos personas. Aquí se trata de decidir sobre cambios. ¿Qué pasa con esos cambios? Porque ese cambio parece ser que es necesario para tener como un mayor acercamiento hacia ti o para que se dé la relación de forma más normal, así lo dicen las cartas. ¿Ven? Podría haber embarazos en tu historia con esta persona, así lo dicen las cartas. Podría haber embarazos para los que os podáis quedar embarazados. ¿Bien? Es una persona que te puede generar dudas. Te puede generar dudas en cuanto a que su manera de ser te puede dar que pensar que en cualquier momento se larga con otra persona. Pero ¿qué veracidad tiene este pensamiento? Vamos a verlo. Vamos a ver. Bueno. A ver, es una persona que puede ser un poco infantil a simple vista, ¿vale? Es lo que yo veo. Pero de ahí a que sea, a que se haga realidad ese pensamiento que tú estás teniendo, yo no lo veo tampoco. Yo no lo veo así como lo ves tú, no lo veo. Dicen las cartas, es una persona infantil, pero de ahí a buscar otras personas, yo no lo veo así, ¿vale? Vamos a ver qué más, qué intenciones tiene esta persona y vamos a hablar también de los sentimientos, ¿eh? Vamos a ver primero los sentimientos. Están en curso. Están en curso. No hay un sentimiento ahora mismo claro, no hay... A ver, sí hay sentimientos, pero no ese sentimiento que tú a lo mejor necesitas tan profundo como tú lo vives, ¿no? Digamos que los sentimientos están naciendo ahora, como yo lo estoy viendo. Los sentimientos están naciendo ahora y esta persona podría estar en un conflicto consigo mismo, consigo misma, respecto a este cambio en sus emociones, a decir que a lo mejor en un principio no se planteaba esto y está sucediendo y el no aceptarlo, ¿bien? Pero esto no quiere decir que no lo vaya a aceptar. En el momento que esta persona comience a sentir, a reconocer esa ilusión que tiene, estamos hablando de una persona que se va a dejar llevar. Hablan de una persona que se va a dejar llevar, ¿vale? Cambios. 2 semanas, 3 semanas aproximadamente. Hay un cambio bastante importante. Vamos a ver las intenciones. No estaba en su mente enamorarse, ¿eh? Además, en su mente, digamos, estaba el te quiero mucho como amigo, como amiga, ¿vale? Es que tengo aquí una mosca cojonera. Madre mía, no se mueren las desgraciadas todavía, ¿eh? Madre mía del Señor. Es que me da mucho asco las moscas, ya está. No puedo, es que no puedo. Aquí sí podríamos aplicar
El dicho de te molesta hasta la mosca que pasa. Pues sí, a mí sí me molesta la mosca que pasa. Bueno, no estaba en su intención en un pasado el enamorarse, como bien te he dicho. No estaba... pensaba que iba a poder controlar el tema de emociones, bien, pero aquí dice, es que ya eso está pasando a otra fase en la cual no se puede controlar las emociones. Entonces, al no poderse controlar las emociones, cuando una emoción manda, la reacción manda. Y es así. La emoción está por delante, lo cual esta persona comienza a dejarse llevar. Vamos a seguir. Vamos a ver. Ha habido muchos altos y bajos en esta historia, muchos alejamientos, pero dice, esto ya cambia, y cambia de forma radical. Así que aquí sí tengo que decir que ese alejamiento yo no lo veo más. Esos alejamientos repentinos de la noche a la mañana, yo aquí, ahora mismo no los veo. O sea, que aquí sí dicen las cartas que va a haber un cambio profundo, ¿vale? Aquí está ese cambio radical, ¿no? Y aquí más adelante hablan de esa evolución que vais a ir teniendo como algo más que amigos. Vais a tener encrucijadas, vais a tener pruebas, vais a tener, en fin, como en todas las relaciones. Y más en este caso porque estamos ante un perfil de persona que nos da la sensación que es más infantil, ¿no? Entonces todo esto puede generar ciertos conflictos a lo largo de esta historia, pero esto no quiere decir que estos conflictos vayan a romper con la historia, bien, sino que te vas a ir encontrando con eso, que os queda mucho camino que dar, que todavía, así lo dicen las cartas, tú no conoces a esta persona, bien, porque hablan que en el fondo es una persona que tiene mucha generosidad, hablan de mucha generosidad, y esta faceta es una faceta que tú aún no conoces. Vamos a seguir. El orgullo, hablan del orgullo también, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? Entonces, posiblemente muchos de vosotros a día de hoy estéis en una situación en la cual sintáis como que os han traicionado o algo por el estilo, ¿no? Pero lejos de sentiros vosotros, de mostrar vosotros ese orgullo ante esa traición, lo podría estar mostrando la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este orgullo aquí? ¿Qué sucede con este orgullo? Tú puedes estar pensando que a esta persona le da igual todo, no le da igual todo. Lo que pasa es que le cuesta pedir perdón, reconocer que se ha equivocado. Sobre todo eso, el reconocer que se haya equivocado le cuesta bastante. Y estas son cosas que tú vas a ir viendo más adelante, vas a ir viendo con el tiempo. No ahora, con el tiempo, ¿eh? ¿Podrías llegar a una relación formal con esta persona en un futuro? Yo te diría que sí. Pero debes de dejar que esa evolución que está habiendo a día de hoy en cuanto a los sentimientos termine. Y que llegue al sentimiento que esperamos que llegue. Entonces, como está en plena evolución, hay que esperar qué es lo que pasa con los sentimientos, que se den los sentimientos. En el momento que esta persona tenga sentimientos, vas a ver el cambio rotundo. Que hay personas que tienen sentimientos y no los demuestran.
y son frías y no estamos ante ese caso precisamente, ¿eh? Vamos a ver qué más. Bien. Dice, ves muy difícil porque se muestra como una persona muy escurridiza, ¿no? Como que no se deja llevar. Dice, esto lo ves muy difícil, pero realmente el poder lo tienes tú aquí. ¿Bien? Sí te puedo hablar de compromiso de cara a futuro, así lo dicen las cartas, pero todo a su momento. Como bien te he dicho antes, habrá etapas, habrá altos, habrá bajos, y con eso tienes que contar. Ya me contaréis. ¿Qué más, corazones? Como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.